Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Queridísima Alessa, hola, ¿cómo estás, querida comunidad? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estamos hoy, en este día tan bonito como todos los días? ¿Cómo estás, Alessa? Muy bien, gracias Sus, muy contenta como siempre de estar con esta peculiar audiencia que ya nos empezaron a hacer preguntas y eso me fascina porque nos dan material para seguir haciendo estos podcasts. ¿Cómo estás tú? Exactamente. Bueno, estoy muy bien y siempre entusiasmada cuando me encuentro contigo porque fuera del micrófono siempre, obviamente, tenemos una amistad muy fraterna, así que siempre nos preguntamos cómo estamos, qué estamos haciendo y van surgiendo también temas para los próximos podcasts y vemos que en realidad en este proceso de comunicación y en este proceso de transmisión y también de recepción de información, estamos teniendo todos una gran transformación interna, ¿no? Y por eso hoy nos abocamos al tema de la alquimia, tanto a nivel interno como a nivel paradigma, a nivel modelo de mundo, porque estamos muy conectados con esto de la transformación, ¿no? De la transformación a nivel mundo, a nivel planetario, a nivel ascensional, evolutivo. Vamos percibiendo que los cambios ya están haciéndose presentes tanto a nivel externo como a nivel interno. Pero por supuesto que estos cambios que son absolutamente novedosos, porque es como que estamos ahora transformándonos tanto en nuestra forma de ser, de pensar, de reflexionar, de sanar nuestro cuerpo, de tomar conciencia de un montón de cosas, que a veces nos cuesta o chocamos con paradigmas o modelos que evidentemente se instalaron y se instauraron muy en el fondo de nuestras almas y que de hecho a veces hasta ni los percibimos, pero están presentes, están presentes. Entonces es muy importante, por lo menos humildemente consideramos, abordar estos paradigmas, abordar estos, yo creo que serían estos grandes frenos que muchas veces nosotros tenemos y que no nos damos cuenta, que nos impide seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir fluyendo, que son grandes obstáculos que evidentemente los tenemos porque el mundo durante muchísimo tiempo se gestó con estas anclas, ¿no? Con estas anclas. Hay un propósito, obviamente, lo veremos también a través tuyo, a través de tus aportes maravillosos. Y esos dos anclas son el miedo, que hemos hablado en el podcast anterior, y que también le queremos decir a nuestra audiencia que ningún tema está acabado, sino que a cada uno de los podcasts puedan ellos colocar qué partecita a lo mejor dentro de su ser les faltó resonar con el podcast que nosotros brindamos, qué cosas a lo mejor referidas al miedo quizás no lo pudieron responder o evacuar con lo que se aportó y que de hecho no hay ningún inconveniente en que se coloque esa consulta porque reabrimos, obviamente, el tema
no hay ningún problema para poder seguir ampliándolo, porque nada tiene un principio y un final. O sea, todo esto es verdaderamente enorme, ¿no? Y es inabarcable. Así que en este caso nosotros también queremos desde el corazón que cada vez que ustedes escuchen algo que dicen, ok, esto no lo entendí, o quizás hay alguna partecita que ustedes no la comentaron, pero a mí me resuena, me gustaría compartirla o me gustaría que vean qué es lo que sienten con respecto a esto. Ahí estamos, esa es nuestra amorosa labor y esperemos que cada uno de estos podcasts les llegue al corazón. Y estamos hablando de un ancla muy, muy importante que es el sacrificio. Ujú. El sacrificio. Nosotros, yo te puedo decir un poquito, digamos, lo que resuena o lo que nos sucede bastante seguido en nuestro país. Bueno, yo estoy en Argentina, vos estás en Austria. Nosotros tenemos aquí un tema que vamos a, digamos, a lo material, ¿no? Cuando hablamos del sacrificio. Tenemos cambios muy grandes aquí, que se van produciendo como en todas las partes del mundo, ¿no? Pero fundamentalmente aquí, un país que se hizo con, con los inmigrantes. Se recibió muchísimos inmigrantes, nuestros abuelos provenían de Italia, de España, de la época de las guerras. La situación era realmente tristísima, de mucha necesidad, de mucha carencia. Vinieron aquí a Argentina como vinieron a otros países de América y verdaderamente la labor que ellos hicieron fue extraordinaria, porque sí, se sacrificaron intensamente para poder darles a sus hijos un buen pasar, una casa. Ellos ya venían desde muy jovencitos con ese deseo impresionante de trabajar y no importara la cantidad de horas, sino que ellos se debían a su familia y generalmente eran familias numerosas. Los niños de pequeño, de hecho te digo el caso de mi papá, ya a los 6, 7 años también comenzaban a trabajar. Trabajaban y iban arriba de las carretas, donde se repartía leche, donde se repartía pan, y le ayudaban a los dueños de esas panaderías a colocar el pan en las bolsitas y a llevárselo puerta por puerta a cada una de la gente. Trabajaban en verdulerías y traían de las verdulerías al fin del día todas las frutas y verduras que no estaban disponibles para ser vendidas. ¿Para qué? Para que la tengan en su casa, para que puedan comer. El sacrificio fue realmente el elemento fundamental que, eh, que determinó sus vidas. Ellos, generalmente, por lo menos te digo el caso mío, murieron muy jóvenes, los abuelos, porque sus cuerpos y sus vidas verdaderamente le habían dado mucho al trabajo y al sacrificio. Los hijos, que vendrían a ser nuestros padres en generación, siguieron la línea de trabajar muchísimo y que todo tenía que ganarse con el sacrificio. Pudieron lograr también sus casas, trabajaban en 2 turnos, a la mañana, a la tarde, y la vida era solamente trabajar. Pero ¿qué pasa? La generación que sigue ya no quiso vivir de esa forma y dijeron, no voy a estar toda la vida viviendo así, no disfruté, no hice otra cosa que trabajar. Entonces ahí los choques generacionales. Los chicos ya no quieren sacrificarse y muchos te puedo decir que directamente se fueron a la otra punta, porque lamentablemente en ese ir y venir del péndulo se va directamente a la otra punta del péndulo y muchos padres terminaron al final dándose cuenta de que no disfrutaron la vida y comenzaron a darle a sus hijos dinero, bienestar, pero evitando de que ellos se lo ganen por ellos mismos. Se fueron a la otra punta y se fueron y se hicieron los jóvenes que hoy por hoy son irresponsables. Hay una generación que realmente está bastante complicada. ¿Por qué?
porque piensan que los papás tienen que proveerles porque ellos nacieron y tienen derecho a vivir bien, ¿no? O sea, nos fuimos de una punta a la otra. Pero ¿por qué vamos con todo este recorrido y con todo este ejemplo que, bueno, es lo que nos pasa aquí, pero evidentemente cada lugar, cada espacio que nos está escuchando, seguramente vivirán la realidad a su forma, ¿no? Eh, Ahí vamos, ni una punta ni la otra, pero esto de el sacrificio para poder lograr algo, pero a su vez que ese sacrificio en definitiva inhabilite todas las otras realidades que el hombre viene a vivir acá, como es poder disfrutar, poder hacer una cantidad de cosas para poder vivir un poco más plenamente, es algo que yo creo que está en los genes, ¿no? Bueno, en muchos genes de estos chicos quizás ya no, porque justamente vieron el extremo del sacrificio. Pero ¿cómo hacemos para poder llegar a un centro? ¿Cómo hacemos primero para poder, sí, salirnos de un paradigma que en definitiva evidentemente tuvo un propósito y seguramente hubo quienes lo conformaron de esa forma con objetivos determinados? Pero en este proceso profundo de transformación que estamos teniendo y que también la transformación va por dentro porque estamos en una alquimia, ¿cómo podemos equilibrar esto, ¿no? ¿Cómo podemos leerlo y a qué paradigma, o mejor dicho, a qué sintonía de frecuencia nosotros eh, nos sugerirías, por supuesto, conectarnos, que no es el sacrificio, pero por el otro lado también tampoco es la irresponsabilidad total, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, este proceso interno que estamos haciendo de ir ampliando nuestra percepción consciente e ir inclusive situándonos en nuestro ser, en esa conexión con el ser, pero en la demás, en la necesidad de vivir en una tercera dimensión, ¿cómo podemos alquimizarnos para empezar a sentir la vida no desde una manera de peso, de sufrimiento ni de padecimiento, pero tampoco de irresponsabilidad y empezar a fluir en sintonía con esta nueva era, ¿no? Ahí vamos, yo te expongo, digamos, lo que estuvimos hablando fuera del micrófono, pero ver este tema que me parece muy importante, ya que habíamos hablado del tema de los miedos, y me parece que este sería interesante también. Así que bueno, adelante, querida Les. Muchas gracias, Sus. Es dificilísimo tu tema de hoy. Es difícil. Am, pues bueno, es difícil porque es demasiada información la que acabas de exponer. Y creo que lo que me cuesta más trabajo es sacar puntualmente los hilos importantes de esa exposición que diste para poder completar una idea de cómo se puede vivir mejor y de por qué vivimos mejor. Porque la frecuencia, tu pregunta era, ¿en qué frecuencia tenemos que estar para que entonces cambie esto? Pues creo que todo mundo sabe que es una frecuencia más elevada que la frecuencia del miedo, del sufrimiento. Tienes razón cuando dices que la impronta del sufrimiento, del sacrificio, ha estado instaurada en la historia de nuestras familias transgeneracionalmente por siempre, ¿no? Estas ideas de tenemos que sufrir para ganarnos el cielo, tenemos que sufrir para tener una vida mejor, tenemos que sacrificarnos, trabajar para tener todos los beneficios que eso implica y para sostener a la familia y para darlo, es real, son historias reales y es energía real que se impregnó en la huella energética de estas familias, de estos linajes, de estas historias, que como bien sabemos se va transmitiendo generación tras generación. Quizás no nada más genéticamente, sino también como en esta energía que envuelve la percepción de esa familia o de ese nuevo
ser en la familia, ¿no? Si es el nietecito, el bisnietecito, a lo mejor va a adoptar aquello que el bisabuelo no terminó de cerrar, no terminó de concretar en esta vida y entonces se va a hacer parte de ese karma, de esa como de esa impronta energética que a veces sentimos inconscientemente una responsabilidad de resolverlo. Estas improntas obviamente parecieran estar bajo este entendido de que uno tiene que sufrir sí o sí para estar más en contacto con la divinidad, porque finalmente la alquimia, a lo que iba yo con la pregunta de la alquimia y como lo íbamos a hilar, era precisamente que la alquimia son procesos que se dieron obviamente físicamente también, o sea, trataron de la alquimia se puede equiparar con la magia de los egipcios, o sea, podemos irnos hasta la magia en Egipto, cómo era, y todo lo que se vivía en Egipto estaba en una correlación coherente de llegar a ser la mejor versión de uno mismo aquí en la tierra para tener esta conexión con la divinidad, para poder pasar a ese más allá, esa otra vida y liberarse de los ciclos de encarnaciones y de karma en la tierra. Y para hacer eso, pues teníamos que hacer esta corrección energética que hemos repetido ya en distintos podcasts y que ahora con la momificación, con el manejo de los elementos, estaban tratando de hacer esa alquimia física para que entonces se reflejara espiritualmente. Es decir, al momificar el cuerpo, yo iba a preservar lo mejor de ese cuerpo para que pasara a la siguiente vida la mejor impronta energética de ese cuerpo, porque estamos conscientes que el cuerpo era desechable o más bien moría y se quedaba en el planeta, pero la manera de la impronta energética de reconocerse como esa vida tendría y se trataba de conservar alquímicamente de la mejor manera para que fuera reconocible para el alma y pudiera reconectar con ese momento si es que así lo deseara y no tener como una impronta energética distorsionada. Entonces, por eso en lo físico se trataba de imitar siempre todo lo que sucediera en los mundos de la creación, en los mundos de la divinidad, en los mundos donde todo es aparentemente y entre comillas perfecto, pero que se pudiera reflejar en la tierra y viceversa, ¿no? O sea, si en el más allá recordábamos esta vida, pudiéramos recordarla como esa mejor versión de nosotros mismos y no como cuando estábamos sufriendo y en un momento terrible. Ahora, conforme fue pasando el tiempo y la alquimia fue tomando distintos caminos y distintos estudios y distintas personas abordaron el tema de distinta manera, bien sabes, lo mencionabas también, que llega en el 1600, en la época del barroco, entra los procesos químicos y entonces ya empiezan a verlo como una ciencia y no tanto como esta cuestión relacionada a la espiritualidad o a la divinidad. Y esto también fue parte del proceso de dormitar de la conciencia en la que pasó la humanidad, en donde nos fuimos alejando poco a poco de esa divinidad, nos fuimos o fue cambiando la idea que teníamos de la divinidad. Si hablamos de hace 12.000 años, obviamente teníamos muy fresco, mucho más fresco, la idea y la manera de conectar con la espiritualidad y la relación que teníamos con otras dimensiones en donde podíamos conectar con otros seres en otro nivel. O sea, estaba más fresco, lo podíamos percibir más fácilmente. Conforme pasa el tiempo en el planeta Tierra y en este ciclo de años donde se duerme la conciencia, pues nos vamos alejando, ¿no? Cada vez más pasan los años y cada vez menos hay esa percepción y ese recordar, esa intuición, y entonces es como se duerme y ahora apenas estamos despertando otra vez y nos damos cuenta que dentro de la alquimia y dentro de todo, pues son ciclos, pero en este ciclo, como fue evidentemente muy largo para la historia de la humanidad, porque abarca todas las generaciones del linaje,
no nada más abarca tu vida en este momento, sino abarca todas las vidas que fuiste en este ciclo de encarnaciones y todas las vidas de tu linaje, porque muy probablemente tú hayas sido ese bisabuelo, esa bisabuela, o esa tatarabuela, o ese ancestro que no terminó con cierta cosa y que vienen arrastrando transgeneracionalmente esos linajes. Entonces, si tú eres de, o sea, si estamos conscientes que esto pasa en este dormitar de la conciencia, es equivalente a lo que estaba yo explicando unos minutos antes, que es conforme más pasa el tiempo, más te vas alejando de ese origen. Y si lo pensamos así, mientras más pasa el tiempo, mientras más ancestros tienes, más te alejas de ese primer ser que fue el inicio de ese linaje. Y entonces, si ese ser no hizo la corrección adecuada, entonces ya estamos más separados de saber o de percibir o de que nos caiga el 20 de cuál fue el inicio o el origen de pues de esa distorsión o de ese desvío en nuestra historia. Entonces, por eso vamos entendiendo que a veces ya ni siquiera se trata de un karma, sino se trata de algo que no logramos corregir vida tras vida tras vida, ¿no? Que se ha repetido como en nuestra historia. Y el proceso de la alquimia es esto, ¿no? Sabemos que se trataba tanto de hacer las correcciones físicas para que pudiéramos verlo reflejado en la espiritualidad y la espiritualidad verla reflejada en una manifestación y precipitación de beneficios aquí en la tierra, de beneficios como el oro en físico. El oro también podría ser la elevación de tu alma a la pureza de esa alma, ¿no? A dejar la corrupción atrás y poder limpiar el alma. Entonces es un proceso como de descenso y de ascenso, ¿no? De ascensión de la conciencia del alma, pero que también se tiene que ver reflejado físicamente. Es decir, sí, debes de tener oro, ¿no? O sea, debes de tener abundancia en tu vida para que esto se exprese y sea un reflejo de esa espiritualidad. Pero al entender estos procesos que están muy vinculados a el ocultismo y a información que se ocultó o que se olvidó, y entonces en este proceso de recuperación nos vamos dando cuenta que no es necesario trabajar tanto y desgastar tanto el cuerpo físico para obtener esos beneficios de precipitar oro o de precipitar economía, ¿no? Abundancia, salud, etcétera. De hecho, nos damos cuenta que mientras más desgaste del cuerpo hay, obviamente nos alejamos también de pues de esos objetivos de hackear nuestro sistema, hackear el cuerpo, conservar el cuerpo joven y bello durante muchos años. Eso es una tarea, pues, difícil, ¿no? Pero que sí estaba instaurado antes, en los tiempos remotos. Por eso muchas veces encuentran los esqueletos de algunos faraones y dicen, este no puede ser el faraón Akenatón porque es un cuerpo, es un esqueleto de 25 años de edad. Y dices, bueno, a lo mejor tenía, es que eso no lo sabemos, ¿no? A lo mejor en esa época tenían otra manera y otras técnicas de mejorar esta energía. Si tú vas dentro de la pirámide de Keops, te renuevas, se renuevan tus células y hay una alquimia que sucede tanto celularmente como espiritualmente, como en el alma, como en otros niveles de tu multidimensionalidad. Entonces, no sabemos cuántas veces ellos hayan rejuvenecido sus tejidos porque sabían algo que nosotros no sabemos. Entonces, este tipo de revelaciones apenas nos están llegando, apenas nos estamos dando cuenta, pero hay que llevar esta lógica. Yo lo que le sugiero a todo mundo es que con todo lo que hemos estado aprendiendo, llevemos esta lógica. Es decir, con qué frecuencia cambiamos y nos ponemos en este nivel de dejar de sufrir, ¿no? Bueno, pues con esta lógica de que
el cuerpo no necesariamente tiene que sufrir para que tú alcances esa espiritualidad, que se creía en muchos momentos, en la época medieval, que es cuando surgen todos los santos, porque también habíamos hablado un poquito de la vida de los santos, como los santos muchas veces se sometían a ciertos procesos físicos para estar más apegados a esa divinidad. Es decir, mientras más sufrimiento había en ellos y más llagas abiertas tenían en su piel, más sufrían y esto los acercaba más a esa divinidad. Eso era lo que creían en ese momento, porque era este proceso en donde necesitaban sentir en el cuerpo físico algo tan intenso para que los pudiera sacar de esa conciencia de lo físico. Pero hoy en día ya no necesitamos todas estas cosas porque nuestra conciencia ya alcanzó ciertos niveles y ciertos momentos en donde ya no necesitamos volvernos a nada más centrar en lo físico. Lo físico se vuelve, dentro de esta alquimia que estamos viviendo, se vuelve como ese reflejo de ese nivel de conciencia que uno sostiene. Y ese nivel de conciencia evidentemente se tiene que ver reflejado. O sea, si no estamos reflejados en salud, entonces hay algo que no estamos abordando de nuestras emociones. Y yo sé que para muchos, sobre todo para las personas que sostienen una enfermedad, esto es chocante de escuchar, porque es como mostrarles que hay algo que todavía no están tomando de sí mismos para, no se están haciendo responsables de algo. Y tú decir esto a cualquier ser humano es chocante, porque el ser humano tiene que descubrirlo por sí mismo para que entonces se mueva ese engranaje dentro de ellos mismos y entonces hagan esa alquimia. La alquimia es un proceso personal de evolución. Eso es lo que es la alquimia. Y por supuesto que se podía haber reflejado en la fisicalidad, pero a través de esa conexión con la conciencia, es decir, a través de mover estos engranajes internos en donde de pronto te hace clic y cae en el lugar correcto, que lo que tienes que abordar es hacerte responsable de ese linaje o de ese evento, o simplemente hacer una corrección energética que puedes hacer sin sufrir, obviamente, y que todo te lleva a, no a la perfección de como lo demostraría el ego, sino a la perfección de estar en una total paz y armonía con tu cuerpo, tu realidad externa, eh, etcétera. Entonces había una amiga que me decía, ¿cómo puedo hacer magia? ¿Cómo puedo abordar lo paranormal? ¿Cómo puedo hacer esto? Me encanta, quiero manipular los elementos. Y entonces yo le decía, ok, bien, pero yo creo que para que tú entiendas esos procesos y puedas manejar los elementos, tendrías que primero masterizarte en tu persona, tener el cuerpo que verdaderamente quieres tener, que es esta salud perfecta, tener la economía resuelta como realmente la quieres tener la salud como la quieres tener las relaciones físicas o emocionales, ¿no? Profundas, perfectas o lindas o armoniosas. Y una vez que tú perfeccionas tu mundo, es decir, que asciendes, que te vuelves un maestro ascendido, entonces ya no te interesa realmente ir a manipular el clima, ¿verdad? O sea, porque ya has manipulado y has domado lo más importante de tu vida. Y lo que hace un maestro o alguien que verdaderamente está conectado con la espiritualidad es dejar a un lado todo el juicio y todas estas cosas que, no sé, te llevan a sufrir, ¿no? Porque realmente Buda, ¿qué es lo que decía? Buda decía, para dejar el sufrimiento te tienes que desapegar absolutamente de todo. Entonces, esto es eliminar el deseo por completo.
Esto es, te sientas abajo de un árbol, no vas a seguir los impulsos del deseo de comer nada, vas a estar simplemente en un estado meditativo y claro, Buda lo llevó a ese extremo y se iluminó porque dejó realmente de necesitar absolutamente todo lo relacionado a su propia humanidad. Lo cual ahora lo vemos como se instauró esa energía con esa enseñanza de ese maestro en el planeta Tierra, pero no es necesario que nosotros hagamos eso porque ya lo hizo él, ya lo hizo este maestro, ya está la enseñanza ahí. Entonces nosotros no tenemos que repetir esas enseñanzas, no tenemos que repetir eso de someternos a suprimir hasta el hambre para poder iluminarnos, no es así. Nosotros ya entendimos ese proceso y cuando adoptamos esa postura consciente en donde podemos ver cómo se desenvuelve la vida delante de nosotros sin tomar ningún juicio, ningún partido, ningún lado, ninguna perspectiva en particular, sino permitir que todas las perspectivas se desarrollen, entonces, claro, sin que nos afecte en lo más mínimo, porque ya estamos hablando de un nivel más arriba del sufrimiento, cuando permitimos que todo suceda, nos tiene que dejar por naturaleza de afectar. Y cuando ya no te afecta nada, sabes que vas a poder tener todo sin que tengas que hacer esos esfuerzos físicos. Y son enseñanzas que Bien, nos dejaron los maestros de los sistemas estelares, ¿no? Perdona que... sí, es muy importante lo que vos planteás, porque estudiando el tema de la alquimia, ¿no? Y estábamos hablando fuera de micrófono que uno ubica a Paracelso, ¿no? Como este gran médico alquímico, pero antes de él hay datos de, por ejemplo, María, la hebrea del siglo I al siglo III, que dicen que dentro de lo que es el mundo occidental, podríamos hablar de que fue la fundadora de la alquimia, pero cuando se le pregunta a Paracelso qué es la alquimia, él dice que la alquimia es la conexión con la pureza del cuerpo, que al estar puro el cuerpo tiene un equilibrio absoluto en todos sus órganos, en todos sus campos, y cuando el interior del alma también está pura, en un proceso alquímico, entonces tiene la conexión con lo divino. Y él decía que, por ejemplo, como médico, que para poder ser un buen médico tienen que tener en cuenta la astronomía, la astrología, las ciencias naturales, la química y el amor, porque él decía que todo lo que nos rodea es información que nos está brindando para poder lograr esa pureza y ese equilibrio y esa armonía. Él, por ejemplo, decía que todos los elementos planetarios, ¿no? Todo lo que está en el cosmos, en los planetas y demás, también está en nosotros a través de los minerales. Él decía, el oro está en la tierra, pero también está en nuestro cuerpo. El hierro está en la tierra y está en nuestro cuerpo. La plata está en la tierra y está en nuestro cuerpo. Entonces él, a través de esta conexión, fue inclusive resolviendo situaciones de enfermedades, ¿no? Se dice que la propia sífilis a través de la utilización de minerales fue creada por el propio Paracelso. Realmente es extraordinario porque ahí te das cuenta, ¿no? Que esta conciencia de poder tener nuestro cuerpo sano, en equilibrio, y a su vez nuestro interno y nuestra alma, hace que esa conexión verdaderamente nos pueda situar en una frecuencia muy elevada, donde, como decís, no es necesario entrar en una sintonía de perjuicio al propio cuerpo para poder llegar a una conexión divina, cuando en realidad el cuerpo es el vehículo. Y si ese cuerpo, ese vehículo, como decía Paracelso, no está sano, no está equilibrado, no está armónico, entonces no puede conectarse en amor. Él habla de amor, ¿no? En amor con la divinidad, ¿no?
Así que me pareció realmente algo extraordinario. Estamos hablando del año 1490, 1500, pero esto fue muy fantástico y obviamente la llegada del racionalismo y el materialismo hizo de que luego fuera despreciada la alquimia como que era una ciencia de magos y que no era cierto y terminaron al final yéndose a la química, que la química en realidad es la fusión de elementos, pero muy frío, donde ya directamente no tiene nada que ver todo lo que estamos hablando de la constitución del alma, ¿no? Que nos constituye como un elemento fundamental. Así que nos pareció muy interesante este tema porque realmente creo que tanto lo físico como lo mental, lo emocional y lo álmico en equilibrio no admite ningún tipo de sacrificio para poder llegar a esa conexión, ¿no? Así que es entrar y ni siquiera es un nuevo paradigma, porque todo esto, como vos decís, ya se sabía hace miles de años atrás, más allá de Paracelso, ¿no? Es como volver o correr el velo de la revelación para volver a la esencia, ¿no? Volver a la esencia de lo que vinimos a hacer. Así que bueno, eso te quería decir y seguimos con este tema que me parece fascinante, con el tema de la alquimia. ¿Cómo podemos, entonces, en este proceso entonces es muy importante como proponemos tantas veces el tema de nuestro cuidado de nuestro cuerpo, es fundamental, ¿verdad? Y el cuidado de nuestra alma. ¿Y cómo podemos nuestra mente, digamos, racional y lógica, conectarla con estos conceptos? Como para poder decir, ok, ya está empezando a resonar en mí la alquimia adentro, ¿no? En nuestra mente. Claro, la mente es uno de nuestros cuerpos importantes y que generan también ese campo energético que está conectado a nuestra multidimensionalidad y que tiene gran repercusión en lo que nosotros estamos precipitando en la como manifestación aquí en el planeta Tierra. Y claro, es un filtro que muchas veces sirve para que podamos sobrevivir, pero muchas veces simplemente va acumulando pues basura como un disco duro que de pronto si vamos borrando mucha información, se va acumulando ahí en el cesto la basura y hay que vaciarlo de vez en cuando para poder permitir que generen nuevos surcos de energía donde pueda pasar nuevas ideas, nuevos pensamientos y se vayan generando nuevos patrones, porque lo que hace el cerebro, la mente, es generar patrones constantes. ¿Ok? Esto es para facilitarnos la vida, porque así ya no tenemos que esforzarnos mucho y pensar mucho cómo vamos a resolver, abrir esta puerta o este cajón o lo que sea, sino que ya lo hacemos de una manera automática porque ese surco se resolvió cuando estábamos creciendo a los 2 años de edad y supimos cómo abrir una puerta y un cajón. O sea, ya no es algo que nos detenemos a pensar cómo lo vamos a hacer, es algo que se hace en automático gracias a estos canales de energía, de estos patrones que genera nuestro cerebro para ayudarnos a vivir la vida de una manera más fácil y más directa. Sin embargo, sabemos que no es el principal, ¿no? No es el productor principal pues de lo que venimos a hacer. O sea, realmente pensar por pensar tampoco es algo que podamos hacer porque por mucho tiempo, porque esto va generando esos campos energéticos que generan emociones y que generan enfermedades en el cuerpo o que se atore esa energía en el cuerpo. Entonces es muy normal que nosotros tengamos que dormir para poder desconectar el cerebro y entonces de verdad pueda suceder una verdadera alquimia dentro de nuestro cuerpo en términos de poder integrar todo lo que está en nuestros demás campos energéticos, como en el emocional, en el, no sé, en los intangibles, ¿no? En nuestro mundo intangible, con el alma, con el espíritu. O sea, por supuesto que por eso ahí vamos a hablar de los sueños en nuestros siguientes podcasts,
pero sí es como para poder entender estos procesos, porque hay que entender el proceso físico, el proceso mental, el proceso emocional y cómo están conectados y cómo interactúan. Mientras más pensamos en una cosa, más generamos emoción y pensamientos similares a esa cosa. Entonces, por ahí hay técnicas muy bellas de los pleiadianos en donde te dicen, sostén por 7 segundos el pensamiento más hermoso que puedas sostener. Y de esta manera, los siguientes 7 segundos te va a venir una idea similar de ese mismo pensamiento y los siguientes 7 segundos van a llegar con una idea incluso con una frecuencia más alta y así hasta que lo sostengas el mayor tiempo posible sin distraerte va a lograr que cambie toda tu constitución, toda tu realidad, toda tu constitución y huella energética. Entonces, esto es una técnica, ¿no? Un pensamiento deliberado impulsa otro pensamiento similar que va a impulsar que le siga otro pensamiento similar. Y así hasta que logras meditar por 15 minutos en estos pensamientos, en esta asociación de pensamientos, y cambias toda tu frecuencia, toda tu energía, ¿no? Para ese día, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde viene el término de la alquimia? ¿Tú sabías que hace miles de años Egipto se llamaba Kemet, la tierra negra, Kem, y se refería a la constitución química de la tierra, del piso, porque era de color oscuro, era color negro. Entonces, por eso se dice la tierra negra y Kemet significa esto, negro, ¿no? Y los minerales de esta tierra, etcétera, que era también como parte de la química de vivir en este lugar, ¿no? En este planeta Tierra, en este planeta que es el planeta Tierra, ¿no? Terra, de pronto se me olvida. Perdón. Y Kem podría ser bueno, Kem es la pronunciación de los jeroglíficos cuando decimos Egipto, ¿no? Kemet. Y entonces Kemet podría ser parte del vocablo para alquimia, alquimia, o sea, viene como de esa construcción de palabras, porque en el árabe tiene este sonido también, ¿no? Esta fonética, la palabra alquimia. Y claro está que puede ser una asociación de enviarnos a ese retorno, a esa remota historia, a ese remoto momento del principio de los tiempos, porque siempre se habla en los jeroglíficos de el Septepi, que significa principio de los tiempos, de Kemet. Entonces es como el principio de los tiempos de esa tierra negra que nos vuelve a la reconexión con nuestra divinidad, es ese retorno y esa recuperación de quien verdaderamente fuimos, de quien verdaderamente somos. Por eso siempre hago como este hincapié en la recuperación y el retorno de tu divinidad, porque no está completa, no hemos terminado, aunque la gente esté cansada de este camino e incluso de la información con respecto a la espiritualidad, todavía hay mucha más información que se puede dar y que puede cambiar tu constitución energética, física, emocional, multidimensional, etcétera, etcétera. O sea, todavía hay mucho por hacer. No se acaba aquí, no es que ya todo mundo tenga la verdad y ya esté, ya no es así. Todavía hay mucho que podemos ir recuperando y que nos van cayendo estas ideas y esta información en distintos niveles de nuestra propia multidimensionalidad. Hay cosas que estamos entendiendo químicamente en el cuerpo y hay cosas que estamos entendiendo emocionalmente y en otros niveles de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, no siempre se entrega todo en el mismo nivel y de la misma manera.
Por ello, cuando leemos un libro y lo releemos, entendemos cosas diferentes. O cuando escuchamos un podcast y lo volvemos a escuchar, un mes después nos vuelve a caer idea diferente de esa información, porque conectamos de distinta forma, ¿no? Hay muchos niveles de conciencia y hay muchos filamentos de nuestra multidimensionalidad que conectan en distintos niveles, en distintas frecuencias, en distintas dimensiones incluso, con ese tipo de información que se ofrece. Entonces apenas estamos dándonos cuenta de todo lo que puede implicar revisar y regresar a cierta información, porque nuestro cuerpo la va entendiendo en distintos niveles alquímicos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso alquímico desde que llegamos al planeta Tierra, desde los orígenes de la humanidad, ha sido un proceso alquímico. Entonces, esta es la mayor conexión que puedo yo ofrecer con respecto a este tema, ¿no? De el sufrimiento, de la alquimia, del sacrificio. Estos son solamente patrones, son patrones que generamos porque se creía en ese momento que era la mejor manera de sobrevivir. Pero ahora tenemos otra constitución, no nada más genética, sino energéticamente. En nuestro campo energético hay otra constitución de cómo estamos entendiendo toda la información y la construcción de nuestra vida. Por eso es que ya es una explosión de conciencia, ya no hay vuelta atrás, ya no hay retorno. Somos seres completamente diferentes. Por eso nosotros podemos hablar de estas cosas incluso con personas que hace 10 años no aceptaban y hasta se enojaban con cualquiera de estos temas. Ahora ya se quedan callados y se quedan pensando y dicen, porque hay algo que ya no te pueden refutar, hay algo de esta información que su propio cerebro les dice, ya no se puede refutar de la misma manera. Entonces ahora es mucho más civilizada, digámoslo así, la conexión que tenemos con todos los demás seres y es también una manera mucho más aceptada de expandir y aceptar otros niveles de nuestra multidimensionalidad, porque finalmente la alquimia no va a dejar por fuera ninguno de estos niveles, ¿no? La alquimia es integral, No, igual que nuestro proceso espiritual es integral. integral. Es maravilloso lo que vamos observando y esta alquimia que es este proceso de transformación de conciencia que estamos teniendo muchísimos seres, ¿no? Esto de, inclusive, sin ningún propósito de hablar mal o de criticar otros momentos de las vidas de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque era la sintonía en la cual estaba vigente ese momento, esa vida, y verdaderamente bienvenida a las acciones de ellos, porque ellos también son nuestros grandes despertadores de hoy, o mejor dicho, nuestras acciones del pasado, que fueron en consecuencia y en coherencia con lo que la frecuencia en ese momento estaba ameritando, hizo que todo este proceso tenga un sentido. Por eso es tan importante el hecho de, como decías vos, honrar a nuestros antepasados. Esto lo estamos escuchando mucho, ¿no? Honrémoslo, no cuestionemos, porque en realidad ellos fueron, que fuimos nosotros también, los que actuamos para que hoy estemos donde estemos. Van a haber mucha gente que va a decir, sí, pero hay mucha gente que está actuando mal, que se olvidó del amor, sí, hay de todo, porque bueno, ya lo has comentado en podcasts anteriores, aquí estamos todos mezcladitos, todos. Aquí hay muchos que están en este proceso como en el que nosotros estamos compartiendo con nuestra audiencia y con tantos más que quizás no están escuchando el podcast, pero están en esta sintonía. Hay muchos otros que no, porque no ese es el propósito de su vida aquí abajo. Y esos también están haciendo lo suyo y están experimentando lo suyo.
pero lo que sí sabemos que es un momento realmente trascendental para quienes sí venimos a alquimizarnos y a empezar a sentir y a vibrar en una energía mucho más elevada, ¿no? Para ir materializando un mundo más elevado. Porque uno dice, ok, ¿y cuál es el propósito de esto? Materializar y manifestar un mundo mucho más elevado en conciencia, porque el proceso es interno, pero a su vez se refleja en lo externo a través de la acción, ¿no? Ujú. Así que eso es importante que también lo planteemos porque hay una diversidad enorme de vidas, el planeta es muy grande y los seres que habitan son muchísimos, muchos más de los que nosotros creemos, ¿no? Así que bueno, eso también está, creo, ¿no? Atinado poder comentarlo ante, por supuesto, muchas observaciones de que, ok, esto está muy lindo, pero yo conozco mucha gente que no está en esto, ok. Y como decís, está todo bien, todos están viviendo lo que vienen a vivir, ¿verdad? Claro. El propósito de los humanos, estén en el camino espiritual o no, siempre van a tener un impulso interno de ser la mejor versión de ellos mismos, acorde a la idea que tengan de qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa ser la mejor versión de ti mismo? Ser más saludable, tener mejor cuerpo, tener más abundancia, tener más éxito, tener más... Entonces la gente sigue este camino, sigue estos retos, sigue estos objetivos para ser la mejor versión de uno mismo. Y esto es evolución, esto es progreso, esto siempre es así. Entonces, claro, dentro del camino se van a ir encontrando con ciertas trabas porque ese no es el camino correcto a lo mejor. Y entonces eso hace que modifiquen un poco momentáneamente su manera de pensar, de reaccionar, de vivir, de percibir las cosas, pero finalmente todos vamos hacia el mismo lugar, que es ser la mejor versión de nosotros mismos aquí en la tierra, aquí y ahora, y poder disfrutar lo que somos y poder entender lo que somos. Hay quienes necesitamos más que eso, que es llegar al fondo y a la verdad de las cosas, y por eso nos dedicamos a la exploración espiritual, etcétera, que nos lleva a procesos a lo mejor extremos que no son concordantes con la vida normal de una persona ¿no? Que no se dedica a la espiritualidad, pero ya no en el extremo que antes vivían los santos, que era llegar a estos extremos de sufrimiento, de flagelación, etcétera. Pero sí que tenemos otros caminos y otros procesos para llegar a ese punto de divinidad, de iluminación y poder conectar. Es decir, a lo que voy es que para que yo pudiera conectar con mis guías espirituales y todo, pues fue un camino de constante práctica, además de que fue un contrato que mi alma hizo desde antes de venir a esta vida, de que iba yo a tener esta oportunidad. De todas formas, yo he tenido que domar mi conciencia, mi vida, etcétera. He tenido que acoplar mi vida a poder hacer de esta conexión lo mejor posible, que no siempre se puede en circunstancias aparentemente y entre comillas normales. Entonces, es un arduo trabajo, es un proceso también, que se podría llamar también un proceso alquímico, pero finalmente todos podemos trabajar en nosotros mismos al punto de llegar al objetivo y digamos, a los propósitos que nos estamos poniendo, ¿no? Que nos estamos proponiendo a nosotros mismos para alcanzar. Entonces son esas metas a las cuales podemos llegar. Todos podemos, ¿no? La perseverancia, la práctica hace al maestro. Entonces podemos llegar ahí practicando lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Y bueno, yo ya me Exacto. voy despidiendo. Ha sido muy Sí. interesante. Les mando millones de bendiciones y los amo con el alma. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Alesa, querida.
a nuestra comunidad y bueno, como siempre les decimos, abrazo enorme de corazón a corazón, gracias infinitas por estar y estamos siempre abiertos a toda sugerencia, a toda consulta, a todo tema que quieran proponer. Gracias. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.